Bueno, aquí estamos en otro episodio de la tertulia política con Felipe Vélez. Tenemos un invitado muy especial, a Juan Carlos Pinzón. Juan Carlos, estuviste julio del año pasado con nosotros. Todavía no eras candidato. Nos dijiste aquí en este podcast que había más candidatos que propuestas, ¿cierto? Pero bueno, ha pasado muchas cosas. Has recorrido el país, hoy estás inscrito en la gran consulta por Colombia. ¿Qué sigue? De aquí al 8 de marzo, ¿qué le decimos a la gente que sigue en este proceso? Y bienvenido. Bueno, muchas gracias, Felipe. Encantado de estar aquí de nuevo. Pues que vote por la consulta. Aquí esta es una consulta que es por la libertad, por la democracia y en contra del caos y honestamente de este desastre en que montaron al país. Hay dos consultas que favorecen el desastre que tiene Colombia y hay una consulta que es la Gran Consulta por Colombia, que tiene 9 candidatos que realmente está buscando salvar la democracia y sacar el país adelante. Y a la gente que nos está viendo les digo, Felipe, y se lo digo a usted también, vote por Juan Carlos Pinzón. Nadie tiene más experiencia en materia de seguridad de todos los candidatos que hay. Nadie tiene más experiencia en relaciones internacionales y en particular con Estados Unidos de todos los candidatos. Nadie tiene el manejo de un sistema de salud como el que me tocó a mí en un momento crítico. Y pocos tienen el manejo fiscal de la nación que me tocó a mí en su momento, o el manejo mismo del sector privado en distintos roles. Entonces, por eso yo también la economía es mi gran tema también. Entonces lo digo con cariño, porque también hay otro punto. He conocido Colombia de esquina a esquina, y no en esta campaña. Yo creo que en mi generación puedo ser la persona que más ha recorrido Colombia y sobre todo que ha estado en los sitios donde más dificultades, más violencia, más situaciones de pobreza y de marginalidad hay. Y esto es un poco la vida que he tenido. ¿Y usted ha hecho la cuenta de pronto de cuántos de esos 1.100 municipios le faltan? Me faltan varios, yo creo que me faltan de todas maneras como unos 300, pero sí tengo como unos casi 700 visitados. Muchos. Muchos. Vea, nosotros le hemos dicho, inclusive yo he hecho algunos videos en nuestras redes hablando de esta consulta. Yo siento que es un ejercicio muy importante y tiene que ser esa primer llamada a la victoria para defender las libertades y la democracia. Me parece muy importante, pero hay algo que también me preocupa. Si la gente en esta consulta, de pronto, dependiendo de la zona del país, la gente está buscando un liderazgo de pronto más por ideología o más cercano a la derecha o no, que esté más en el centro para diferenciarse de opciones que no están en la consulta y que están un poquito más hacia la derecha, por ejemplo, como la de Abelardo o la de Sergio Fajardo, que tampoco está en la consulta y que puede estar representado aquí por otras opciones, o la gente sí está escuchando propuestas. O sea, la gente va a votar aquí por quien sea más cercano a su ideología, o la gente está escuchando propuestas en estos debates y en estas conversaciones de la Gran Consulta por Colombia. Pues yo creo que esto se va a acelerar los próximos 30 días y va a haber un interés muy grande de los colombianos por esa consulta porque la gente puede ir a votar. Es que la diferencia es que hay otros que quieren ganar es en encuestas. Aquí la gente puede ir a votar el 8 de marzo y puede votar por Juan Carlos Pinzón Bueno y puede votar para tener un candidato que una, porque esta consulta genera eso. Ahí voy a unir yo a 9 candidatos, incluido yo. Y esto es una consulta donde caben todos los colombianos. El ciudadano que no tiene candidato, el ciudadano que está interesado, el ciudadano de derecha que quiere orden y mano dura. ¿Quién más que quien le habla que ha implementado y ejecutado la mano dura? Y ya tengo el único candidato que presentó ya el plan de seguridad, que se llama Cero Tolerancia al Crimen, Colombia sin miedo, pues somos nosotros. Entonces ya está. Y fuera de eso estamos a punto de presentar el programa de gobierno completo de 12 capítulos, políticas públicas detalladas, norma por norma, acción por acción. Pero también yo invito a esos colombianos que sienten que Petro era una opción y necesitaban un cambio, pero no se los dio. Yo estoy buscando un cambio, pero un cambio real, sostenible, efectivo. Eso también está aquí. Y finalmente le digo a los que les gusta el doctor Abelardo de la Espriella, voten por Juan Carlos Pinzón en la consulta. Después miran si quieren votar por otro, pero hoy pueden votar por Juan Carlos Pinzón. ¿Por qué? Porque es el candidato que los representa y los identifica en materia de puño y hierro, de mano firme, de seguridad, y esto no es un cuento, esto está aprobado. Pero por el otro lado también, los votantes del doctor Sergio Fajardo, que les gusta tanto el tema de transparencia, anticorrupción. Yo puedo ser una de las personas que más recursos ha ejecutado en el sector público en su historia sin una sola investigación por temas de corrupción
o algo de ese estilo. Entonces eso también le da mucha tranquilidad a ese grupo de personas. Así que aquí hay una candidatura que les sirve a los colombianos porque, a propósito, Felipe, ese es mi objetivo. Yo aspiro a ser el primer servidor público de la nación. ¿Sabe cuál es el rol de un presidente? Servir. Servir para proveer soluciones, servir para administrar el gobierno y el Estado, servir para diseñar políticas públicas y ejecutarlas. Eso lo sé hacer. Y por eso me siento cómodo en decirle a los colombianos, estoy a su disposición, estoy a su servicio. Serán los colombianos los que deciden y yo viviré en paz. Si los colombianos toman la decisión y me ordenan convertirme en su presidente, seré ese primer servidor público de la nación. Y ahí estaré, diseñando políticas públicas, liderando, tomando control del país y haciendo presencia y ejerciendo el mando directo de las Fuerzas Armadas porque pues, tengo esa experiencia para hacerlo con amor, pero con determinación. Bueno, como le digo, nosotros hemos promovido este ejercicio de que la gente vote la gran consulta por Colombia y es una conversación que uno tiene todo el tiempo, es recurrente, ¿cierto? En la calle, en conversaciones sociales, en reuniones de trabajo y hay diferentes cuestionamientos alrededor de diferentes candidaturas. Nosotros vamos a conversar aquí con varios de los candidatos que están en la gran consulta por Colombia antes del 8 de marzo, pero a mí también me gusta repetir cosas que yo digo en la calle. Y tiene mucho que ver con su carrera. Usted trabajó en la Fundación Buen Gobierno, si no estoy mal. Participé, no trabajé Fundación allí. Buen Gobierno, en el Ministerio de Defensa. Usted fue viceministro de Defensa, después fue ministro de Defensa ya en la presidencia de Juan Manuel Santos. Usted fue embajador en Estados Unidos de Juan Manuel Santos. Y cuando usted no estuvo de acuerdo con algunos temas del proceso de paz, usted se fue. Y yo estoy repitiendo una conversación que yo tengo a nivel privado. Usted se fue, pero tampoco lo hizo dando un portazo y haciéndolo público. Se fue de manera silenciosa. A mí me parece que es una gran prueba de lealtad y de apego a los principios, ¿cierto? Yo le quiero reconocer eso. Y pasando aquí a otro tema, ¿cuál es esa propuesta central de Juan Carlos Pinzón que lo hace diferente de los otros 8 candidatos en esta gran consulta por Colombia? Pues comencemos porque ya presentamos al país el plan de seguridad que se llama Cero Tolerancia con el Crimen, Colombia sin miedo. Y voy a agregarle una palabrita. ¿Tendrán pánico los bandidos? No los colombianos. ¿Por qué los colombianos se pueden sentir tranquilos de que este plan es un plan serio, realista y bien pensado? Porque acudimos a los principales expertos. Esto no es un plan que a mí se me ocurrió una mañana y lo escribimos. Invité a los mejores hombres de las fuerzas militares y de policía, a personas del mundo de la inteligencia, a personas civiles como yo que hemos estado liderando los asuntos de seguridad nacional. Y llegamos a concluir de manera estricta un programa que tiene 6 capítulos y en esos 6 capítulos hay 120 medidas concretas, específicas, acciones que vamos a implementar desde el día 1, el 7 de agosto, para poder fortalecer la seguridad de los colombianos. Le menciono en resumen 3 paquetes. El paquete de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Voy a llamar al servicio activo 30.000 hombres de la Reserva Activa el 7 de agosto. Tenía esa pregunta para más adelante, pero... Lo vamos a hacer. Vamos a, en el periodo de gobierno, incrementar el pie de fuerza en 100.000 hombres, 70% policía, 30% fuerzas militares. Vamos a volver a adquirir tecnologías de punta en inteligencia, en capacidades de despliegue y en capacidades de superioridad y inteligencia dominante. ¿Y con qué plata conseguimos ese equipamiento? Porque yo hago primero un ajuste fiscal, o sea, tengo que llegar el primer día y cortar la grasa del Estado. Voy a fusionar 6 ministerios, voy a eliminar 7 entidades y el ahorro que genere inicialmente lo tengo que destinar a fortalecer. Y me devuelvo un poquito. ¿Y esos 30.000 reservistas qué harían? ¿Copar un poquito el territorio? Lo primero es que al ser reservistas se pueden reentrenar rápido. En un periodo de 60 días usted vuelve a tener una fuerza activa, dotada y con capacidad. Ellos se van a conformar seguramente en 5 fuerzas de tarea, en una unidad de reacción de nivel nacional para poder intervenir en puntos críticos y en un despliegue más o menos de unos 8.000 hombres en las ciudades capitales con más situación de violencia, en el caso de policía, que podamos reforzar la policía de una vez por todas. Y esto además anticipa el proceso de incremento de pie de fuerza de 100.000 hombres que se hace en todo el periodo, pero que nos permite desde el primer día ir fortaleciendo y tener una capacidad de choque. En paralelo se hace todo el plan de mantenimiento de
aviación, de helicópteros, de todo lo que tenemos. Hago la creación de las unidades de drones y maniobra en todas las unidades de nivel divisionario de las fuerzas militares y de región de policía. Y desde allí, ¿qué podemos hacer? Vigilancia, inteligencia, interrupción de señales y entrega de armas. O sea, eso es lo que viene al país. Y hay una parte importante, porque es que la gente que está en las fuerzas militares y en las fuerzas de policía se está jugando la vida. Y uno, para jugarse la vida, yo creo que es muy importante que haya mística, y es entender que esa primera autoridad también está dispuesta a dar esa batalla junto a uno. Y yo creo que esa gente que está en las fuerzas militares necesita eso. Eso es un componente importantísimo que ha sido exitoso en muchísimos casos de nuestra historia. Es que yo ser el primer soldado de la nación y el primer policía de la nación, ya lo fui en la vida real, lo volveré a hacer. Pero en ese sentido también le digo lo siguiente, también tengo que proteger la fuerza. Nuestras Fuerzas Armadas han sido vilipendiadas, desgraciadamente hoy hay cientos de hombres teniendo que atender obligaciones en la justicia transicional, los han maltratado. A mí me ha dolido eso mucho, porque a miembros de las FARC les dieron tratamiento VIP. 0 días de cárcel. 0 días de cárcel, y a muchos de nuestros hombres de verdad los maltratan. Y yo creo que ahí todavía hay muchas cosas en donde están tratando de buscar cosas donde no las hay, siendo muy infames. Y fue por ese tipo de cosas que usted se apartó del gobierno Santos, porque cuando la gente apoyaba el no en ese plebiscito, tenía una cantidad de reparos, y uno de ellos era el tratamiento diferencial a las personas que se reincorporaban a la vida civil y a los de las fuerzas militares, ¿cierto? Sí, y se incumplieron una cantidad de cosas que el gobierno había prometido en ese tiempo. Por ejemplo, se dijo que íbamos a tener una sala especial para miembros de la fuerza pública y funcionarios, con básicamente jueces que deberían ser gente idónea y equilibrada. No pasó. Al contrario, los tienen por las mismas salas de la guerrilla en la práctica, pero peor aún, muchos de los magistrados son personas que vienen incluso de colectivos de abogados o de posturas muy adversas a las Fuerzas Armadas. Entonces, hay un sesgo ideológico que es muy difícil de vencer. Hay un sesgo ideológico que ha sido muy doloroso. O sea, no es compatible con la justicia. No, y lo que fue la Comisión de la Verdad eran 9 miembros, de los cuales solamente uno realmente perteneció a las Fuerzas Armadas y ni siquiera tuvo cargos de responsabilidad. Cuando, o sea, terminó la comisión escribiendo una historia más con los ojos de los grupos armados y la guerrilla que con los ojos de la nación y del Estado víctima de esa agresión criminal. Entonces, a mí todo eso me ha dado mucho dolor hoy y creo que estuvo muy mal. Ahora, yo no vengo a gobernar el país de ayer ni a llevar a Colombia a hace 10 o 15 años. Yo vengo a enfrentar los problemas que hay hoy, una extorsión generalizada, una impunidad generalizada, una expansión criminal generalizada, un miedo que está alejando a los colombianos de su propio país y a la inversión también. Es que la inversión extranjera directa lleva cayendo 2 años seguidos en doble dígito. Esto es muy grave para un país. La tasa de inversión de Colombia hoy está en niveles del 16.5%. Los países que progresan tienen la tasa de inversión por lo menos al 28 al 30%. Nosotros nos estamos comprando un mal futuro para los colombianos. ¿Y sabe qué pasa también con el tema de seguridad? Que hay algo que no es tangible para muchas personas en las ciudades principales, pero es que cuando hay control territorial por parte de los grupos armados en más de 700 municipios, eso afecta a las personas con más necesidades, a los campesinos, a la gente de las regiones más alejadas, que está teniendo hoy un gobierno que no es del Estado, que les impone una cantidad, mejor dicho, ahí ya hay una pérdida real y efectiva de las libertades y de la democracia en esos territorios. Es que la soberanía en Colombia está perdida ya en varios municipios otra vez. Hay un gobierno criminal, hay un gobierno estalinista en lo que es el Pacífico colombiano, en lo que es el sur-oriente de Colombia, en lo que es el Catatumbo, en lo que es incluso la parte alta del Nube Paramillo otra vez. Esa es la realidad en donde estamos. Con el clan del Golfo allá. En distintas zonas hay distintos brazaletes y jugadores. Unos son ELN, otros son FARC, otros son Clan del Golfo, otras son bandas nuevas. Pero el Estado colombiano no ejerce allí. Pero lo grave no es eso, porque el Estado, la gente puede decir, ¿el Estado para qué si no sirve? Hay que hacer lo que sirva. Más triste, la gente termina sometida a gobiernos de criminales. Y tienen que hacer lo que ellos digan. Y si no lo hacen, o se van o los matan. Por eso, ahí no hay libertades efectivas, no hay presencia del Estado, ahí no hay separación de poderes. Más triste, por ejemplo, toda esta riqueza de oro que tiene Colombia, es una riqueza increíble. ¿Quién explota la riqueza del oro hoy en Colombia? Los grupos criminales, el 80% o el 50%. He oído 75% más o menos. Ilegal total es como 82%, pero digamos no todo está en manos criminales. Hay minería artesanal, personas, etc. Pero digamos que el 70-75% es plata criminal. Cuando eso debería estar es fondeando las pensiones, fondeando la infraestructura,
permitiendo que los colombianos de esas regiones salgan de la pobreza y tengan viviendas. Eso es lo que hay que apostar. Yo me la voy a jugar de toda por eso. ¿Y por qué siento que puedo hacerlo? Le estaba contando el plan, pero no solo el plan, es porque conozco estas regiones, es porque sabemos hacer lo que hay que hacer. Aquí no hay tiempo que perder. Imagínense que hay personas que van a llegar, si llegaran al poder, a sentarse que les cuenten cómo es cada región y a que les expliquen. No, aquí va a haber un presidente que está listo para gobernar el día 1. Es más, yo le digo de corazón, lo más duro del proceso es la campaña donde uno tiene que mostrar, digamos, una amabilidad. Yo estoy listo para gobernar mañana a las 7 de la mañana si me tocara y tomo control del país. Esa tranquilidad quiero que la sientan los colombianos y es lo que deberían estar sintiendo. Hombre, necesitamos un presidente de verdad. No una aspiración juvenil ni un sueño de momento. Gobernar requiere preparación. Le estaba contando el plan de cero tolerancia con el crimen. Otro componente es el de justicia. Y ahí vamos a fondo. Llevamos una ley de antiimpunidad. Y yo voy a discutirla con las Cortes, no me la voy a inventar. La voy a discutir con las Cortes antes del 7 de agosto. ¿Y qué planteo yo allí? Por un lado, el fin de beneficios para reincidentes, sobre todo en delitos contra la vida. Usted va y mira cada vez que un tipo ha matado a alguien por robarle un celular, un computador, gente con 5, 6, 7 entradas a la cárcel. ¿Cómo así que la reincidencia no pasa nada? Hasta que no matan a alguien, incluso después de que lo matan, entonces si es un menor de edad, es que hay que devolver la consecuencia a algunos delitos, que por ser delitos menores se volvieron delitos permisibles, y porque como las cárceles están llenas, entonces los jueces dicen, hombre, es un hurto simple o un hurto calificado, digamos que no pasa nada. Esa reincidencia nos pone a nosotros en poder de los actores armados. De criminales. Claro. Ahí viene otro tema. Construcción de 4 cárceles en Colombia de alta seguridad, por zonas APP. apartadas, APP, 20.000 cupos cada una, celdas individuales. Yo estuve en las del Salvador, allá son celdas masivas, aquí celdas individuales. Celdas individuales, pero obligación a trabajar. Se crea la Guardia Nacional Penitenciaria y vamos reemplazando el IMPEC, porque nos toca hacer eso. Y adicionalmente, se acaba la casa por cárcel. Para corruptos, nunca más. A ver si la corrupción les va a gustar viviendo en una celda individual de 2x2 versus vivir en una finca con piscina. Es que esa es la diferencia. Esas reformas hay que hacerlas rápido. El 7 de agosto. Empezando el gobierno, porque Felipe, ahí se empieza, hay que gastarse. El 7 de agosto. Hay que gastarse el capital político en ese tipo de reformas. El capital político no es para guardarlo. Y desde ya le digo una cosa, yo aspiro a ser un presidente impopular rápido porque tengo que tomar las decisiones que hay que tomar para bien del país. Juan Carlos, yo decía lo mismo, nosotros hicimos campaña, yo fui ex candidato a la alcaldía de Medellín y yo decía eso. Yo quisiera ser impopular porque hay que tomar las medidas que hay que tomar. Y me regañaban mucho los estrategas. Juan. No, porque la tranquilidad que tienen que tener los colombianos cuando uno habla así, ¿sabe cuál es? Primero, sinceridad y honestidad. Pero segundo, es que el país necesita es que venga la gente a resolverle los problemas, no a tratar de quedar bien con todo el mundo. Y ahí es donde todo se enreda. Hay que resolver los problemas y yo tengo esa disposición a resolver esos problemas, hacer la política pública correcta y a traer la mejor política pública de cada país del mundo. Por ejemplo, yo en El Salvador veo una experiencia en el tema de cárceles, pero no la puedo implementar igual. Pero hay una experiencia que sirve, así como veo otras experiencias de distintos lugares. El bodycam, por ejemplo, para los hombres de las Fuerzas Armadas, para que no los sigan acusando y metiendo unos rollos que es que a veces es injusto. Es decir, hay una situación e inmediatamente el demandado es el policía o el soldado. Es el mundo al revés. Ahora, otra cosa que yo voy a discutir con las Cortes. El país no puede temerle porque además la gente le alegra y lo quiere el tema de la cadena perpetua. Aquí tiene que haber cadena perpetua contra abusadores de niños y violadores de menores. Aquí tiene que haber cadena perpetua contra esos feminicidios que uno dice además se justifican. Y aquí tiene que haber cadena perpetua a ver si se les quita la gana de andar matando policías, soldados y miembros de la rama judicial. No puede ser. Entonces hay que crear unas cosas que por lo menos sean disuasivas y que las implementemos además con las cárceles como las que estoy mencionando. Bloqueadores de cárcel, de señales en todas las cárceles. Que no entiende uno eso porque no sucede. Ahí está. Y a mí me da pena con las compañías de celular, pero va a ser un costico que les va a tocar tener. ¿Quieren tener licencia aquí? Háganme el favor y me bloquean todas las cárceles a orden del Estado. Hay que tener un switch. Y esas tecnologías existen, pero no podemos nosotros seguir con esta situación donde toda la extorsión se hace desde las cárceles. No es justo más. En ese sentido también viene un tercer componente, porque la seguridad es integral. Mire, yo puedo ser la persona en Colombia que más ordenó acciones ofensivas contra estructuras terroristas en el país.
O sea, porque duré 4 años de ministro y viví todas las operaciones especiales que se hicieron. Así que no sé ni cuántos bombardeos se hicieron en ese tiempo. Lo que sí tengo claro es el número de cabecillas neutralizados, 128, en los años en que yo fui ministro. Ese récord, pues, es evidente que nadie más lo tiene. ¿Por qué lo cuento de esta manera coloquial? Porque si algo tengo claro es que el uso de la fuerza es lo más responsable que tiene que haber. Eso requiere un adulto responsable, gente seria. He oído por allá gente que dice palabras raras de que hay que dar una cosa, que hay que dar otro, que van a acabar con todo el mundo, que van a destripar, todo tipo de cosas. Sean serios. Eso no es verdad. Hay que usar la fuerza legítima, con fuerza, determinación. Hay que tener una justicia efectiva, porque la justicia es la que da ese fiel de la balanza, no es solo la fuerza ni la violencia. Y hay que trabajar un poquito en Pero lo que llaman las causas del conflicto, ¿cierto? También un hay poquito que como trabajar una economía próspera para todos los territorios. El esfuerzo social, que incluso ese esfuerzo social está más allá incluso del desarrollo económico al que nos vamos a referir ahora. Pero este esfuerzo social es vías terciarias en las zonas rurales, compra de cosechas distintas a las ilícitas para que la gente tenga una alternativa económica. Hay que comprar el cacao en Boca Finca, hay que comprar el maíz en Boca Finca, porque les compran la coca en Boca Finca. Hasta el mismo estaba comprado coca, que es una estupidez, perdón el español aquí, pero eso yo nunca entendí cómo a alguien se le pudo ocurrir y aceptar que se hiciera eso. Yo me opuse a eso tanto, pero eso no sirvió y mire que eso ayudó a expandir y a inundar de coca Colombia. Y le dejo un punto adicional. Ya en las zonas urbanas tenemos que lograr la segunda jornada escolar, porque eso tiene un impacto educativo enorme, pero un distanciamiento de los niños y jóvenes de la violencia y del reclutamiento. Pero, o sea, una jornada más amplia o una jornada complementaria. La segunda jornada complementaria, pero que ya no es académica, pero que forma a la gente en cosas buenas: deporte, arte, cultura, creación de contenido digital, programación digital, segundo idioma. Y les metemos 5 o 6 horas más a los niños, les damos comidita para que estén bien ahí, se diviertan, pasen bien, pero no estén en los parques metiendo droga y no los cojan ahí a reclutarlos. Eso las familias lo van a agradecer mucho, porque hoy en día muchas madres, cabezas de familia, me lo decían el otro día en un cultivo de flores. Yo les preguntaba, señora, si yo soy presidente, ¿qué puedo hacer por usted? Y ninguna me pidió. Después yo les decía, pero no quiero una casa. Sí, una casa también. Pero usted no necesita mejor trabajo. Sí, también. Pero entonces, ¿qué necesita realmente? Yo realmente lo que necesito es que alguien me cuide a mi hijo cuando yo estoy aquí trabajando, porque es mi mayor angustia. La economía de cuidado es importante. Entonces, ¿qué hay que hacer? Segunda jornada. Los niños están haciendo cosas productivas, se están divirtiendo, aprendiendo, porque también hay que tener la educación formal, pero también esta educación donde el muchacho se despliega en lo que le gusta, en donde va a ser mejor, pero al mismo tiempo está ocupado haciendo cosas positivas que le van a dar un buen vivir y lo van a distanciar del crimen y del consumo de drogas. Pero déjemelo ahí en educación. Estaba pensando si también anticipábamos el tema de crecimiento económico y de economía, pero yo creo que mejor lo hacemos en su tiempo para hacer un poquito más el tema de la introducción de dónde estamos en el momento político. Y esto se conecta con el tema de seguridad y es, usted tiene el aval de Oxígeno Verde. Del partido Oxígeno y del partido ADA. Ese es un partido donde está Ingrid Betancourt. Sí, Ingrid. ¿Qué relación usted tiene con Ingrid Betancourt? De pronto la operación Jaque. Sí, claro, sí, porque Ingrid fue rescatada en ahí la hay un tema de Jaque. gratitud del tema de la operación Jaque. Sí, ella ha sido muy, muy generosa y muy especial y yo la he reunido con algunos de los que lideraron esa operación. Para ella fue muy emocionante. Algún día hicimos incluso un live que fue muy bonito el país. O sea, ese día lo vieron como 80,000 personas. A mí me impresionó eso. Y el país vio esto y se emocionó porque... ¿Y de qué año es el live? A ver si lo buscamos para la gente que nos está viendo. Eso pasó eso fue como en octubre, noviembre que lo hicimos. Fue bien bonito. Y estuvieron varios de los que hicieron la operación y ya no sabía incluso detalles. O sea, yo mismo era testigo y fue muy bonito. Y creo que eso es importante. ¿Y se emocionaron ahí mientras...? Sí, hubo emoción, porque es que estas son cosas, ahí sí que digo, pero no entonces, son teóricas. Haciendo como el derrotero de lo que yo le iba a preguntar a usted, pensé en preguntarle algo a ver si nos tenía una sorpresa y es, ¿qué nos puede contar usted de esa operación Jaque que no sepa el país? De pronto que después de la operación, como a algunos de nuestros militares los acusaron de haber tenido un emblema parecido al de... Una violación al derecho internacional humanitario. Empezaron a decir eso. Y entonces incluso hubo una reacción interna que decía, vamos a castigar a estos oficiales. Y yo le digo, ahí fue donde yo me acerqué tanto con ellos porque yo me la jugué a fondo por defenderlos. Es decir, unos tipos que se metieron a la boca del lobo, rescatan sin un disparo a 14 secuestrados que llevaban algunos más de una década ya guardados
y entonces los iban a fregar que porque al final se pusieron un peto que parecía, pero que no era. No, por Dios. Ahí tampoco quiero adelantarme el tema porque le quería preguntar de Venezuela, pero tiene una similitud y es ¿dónde están los defensores de los derechos humanos cuando Maduro tenía a mil y punta personas detenidas y torturadas en el helicoide, o el helicoidal, ¿cómo se llama? El helicoide. En el helicoide, y después sí salen, pero venga, ¿cómo lo sacan en este tipo de intervención? Algo similar, o sea, ¿qué pasó con los secuestrados? ¿Cómo los rescatan con distintivos de la Cruz Roja? ¿Cierto? Como una especie como de mundo al revés. Sí, era pero ahorita le quiero hacer esa pregunta. Voy a terminar 2 temas de política y es, escoja ganar o perder. Siempre ganar. Entonces, si usted fuera el ganador, porque le tengo la pregunta, si no fuera el ganador, usted fuera el ganador de la gran consulta por Colombia, ¿usted cómo aprovecharía, que me parece lo más virtuoso de este ejercicio de unión y de conversación y de dialéctica desde el disenso? ¿Qué haría con esas otras personas que lo acompañan hoy en la gran consulta? ¿Dónde los pondría en el Ejecutivo? Pues lo primero hablaré con cada uno de ellos para que me acompañe en el proceso de ganar la elección en la primera vuelta. Tenemos que ganar en primera vuelta y entonces les pediré que se desplieguen por el país con sus habilidades, con sus capacidades, con su experiencia, con su esfuerzo político en este momento para que creemos una gran convocatoria, una gran coalición y realmente sumemos al país y lo animemos. Eso es lo primero. Ya en el gobierno seguramente contaré con todos los que estén dispuestos en distintos cargos y eso, yo digo, hay que ser prudente y hacerlo con la claridad de lo que se necesite en ese momento. Una de las cosas buenas que se acordó en la consulta es que el ganador no está obligado a incluir a nadie en ningún cargo ni a escoger el vicepresidente del grupo. Y eso me parece justo con el ganador que quede. Pero en cambio ya desde el punto de vista del liderazgo, yo le hablo de mí, yo lo que sí haría es contar con todos. Ya veremos exactamente qué cargo. Yo me podría pensar, por ejemplo, en un ejemplo. Imagínese usted en el Ministerio de Transporte, que también pueden ganar. Yo no estoy diciendo que no vayan a tener esas posibilidades, pero imagínese usted en el Ministerio de Transporte, ¿a quién escoge uno? ¿Aníbal Gaviria o Enrique Peñalosa? Sí, cualquiera de los dos son tipos extraordinarios. Enrique es un tipo súper trascendente para el país y sería magnífico. Y Aníbal, pues lo conozco muy bien porque trabajamos juntos cuando yo era ministro de Defensa, él era el alcalde de Medellín y los resultados fueron extraordinarios. Así que yo creo que hay mucho para hacer y mucho que podemos hacer juntos. Y si el resultado no es el que usted espera, digamos que usted no le favorece el resultado en esa gran consulta por Colombia, usted también entonces le va a cargar las maletas al que resulte ganador. Mire, si yo no gano, no me lo imagino. Tengo que imaginarme hoy que voy a ganar y tengo que pedirle a todos los colombianos que me acompañen porque es la única manera. A propósito, porque yo no vine aquí a la expectativa de ningún cargo público. Dios ha sido muy generoso conmigo y el pueblo colombiano también y los presidentes que me han nombrado también. Estoy agradecido siempre y yo ya tuve todos los cargos. Es que tuve la oportunidad hasta hacer algo así como más de 100 días ministro en funciones delegatarias de Presidencia de la República. Lo que quiero decir es, mi razón para estar aquí es porque entiendo que el país está en una gran crisis en los temas que específicamente yo tengo una experiencia, un conocimiento y unos planes para servirle a Colombia. Bueno, y ahora sí la pregunta sobre Venezuela. ¿Qué opina usted de lo que ocurrió en Venezuela? ¿Cierto? Todos sabemos que Estados Unidos fue a hacer efectiva una orden de captura y se llevó a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia acusados de cargos de narcotráfico, de conspiración, de tenencia de armas para Estados Unidos. Está haciendo una transición que me parece, digamos, de alguna manera inteligente, distinta, con la gente que estaba en el poder y facilitando que de pronto las instituciones resuelvan su problema de manera orgánica y no haciendo como un corte que lleva a otro tipo de disputas, pero quería su opinión, no alargarme en la mía. Vamos por partes. La primera, es una tragedia para un país llegar a donde llegó Venezuela. Y a mí lo que me aterra es que aquí la opción del señor Cepeda y otros ven lo que pasa en Venezuela y Cuba como el modelo. Y yo digo, es que no puede ser que a un país lo quieran invitar a empobrecerse, a convertirse en un pari internacional, a ser un referente del narcotráfico y la criminalidad y a echar para atrás. Eso no nos puede pasar. Esa es una de las razones por las que yo estoy en esto. No podemos permitir que ese sea el destino de Colombia. Y ya sabemos cómo se ve el futuro. Lo hemos ido recorriendo de a poquitos. Es que en Venezuela se fueron 8 millones de venezolanos en 20 años. ¿Cuántos se han ido de Colombia en 3 años? 1,5 millones. Es que esto ya comenzó. Y a mí, ¿sabes qué me gusta? Hacer un ejercicio que he venido haciendo recientemente y es que la gente pierde mucho como el contexto histórico a cortísimo plazo, de dónde se pierden las libertades. Y
con la negación o de la posibilidad de participar en la consulta, Iván Cepeda ya amenazó que si llegaba a ser presidente eliminaba el Consejo Nacional Electoral. Dijo Consejo de Estado, ¿cierto? Pero digamos que era el Consejo Nacional Electoral, o sea, ya vemos para dónde vamos, ¿cierto? Cero separación de poderes, cero democracia, autoritarismo total, el mismo camino. Comunistas. Sí, ¿por qué vamos a permitir que en Colombia implementen lo que ha fracasado en los últimos 120 años en todas partes del mundo, donde lo han intentado? Hay una historia bonita que el otro día conté en un debate, que la gente se quedó muy interesada. En el año 1959 llegaron dos tipos al poder, en dos islas. En una isla de Cuba llegó un tipo que se llama Fidel Castro. En otra isla, que se llama Singapur, en Asia, llegó Lee Kuan Yew. En Cuba tenía un ingreso per cápita más alto que el de Singapur, más o menos $2,000 ingreso per cápita. En Singapur, $500. Cuba era uno de los países con mejor ingreso en América Latina en ese momento. Hoy estamos hablando de casi 70 años después. Cuba no pasa de $7,000 ingreso per cápita, pero donde la riqueza la tiene solo la élite del partido y la gente pasa hambre, no hay Eso es luz. lo que pasa con el comunismo, ¿cierto? Eso es lo que produce el comunismo. Ellos usan las necesidades de la gente, pero para permanecer en el poder. Para coger una élite que gobierna con la tesis de partido y el resto de gente a pasar hambre, a montarse en balsa, a sobrevivir. Y por el otro lado, Singapur tiene hoy casi $100,000 de ingreso per cápita. Es uno de los países más avanzados en tecnología, en materia financiera, en infraestructura. Todo el mundo tiene vivienda, hay integración social. Yo quiero para Colombia la historia de el Singapur. milagro de Singapur. Yo no quiero para Colombia la historia de Cuba. Y aquí hay algunos que quieren traerle eso al país. No, perdónenme, eso no lo podemos permitir. Y terminando con lo de Venezuela, le diría que es muy humillante para un país que haya tenido que entrar un país externo y llevarse un presidente. Así fuera un presidente jefe de un cartel. Para que eso nunca le pase a Colombia, espero ser su presidente. Para poner el rumbo correcto para Colombia y asegurarnos que el país no solo es un país referente en el mundo como ya lo fue. Yo entregué las mejores Fuerzas Armadas del continente. Yo llevé a Colombia y lo hicimos en un trabajo conjunto con todos los miembros de las Fuerzas Armadas, país OTAN, socio global de la OTAN. Es que jugábamos en las grandes ligas, entrenábamos a los países vecinos, a los ecuatorianos, a los salvadoreños, a los paraguayos, que ahora son los referentes de la seguridad en América Latina. Los respeto mucho y me alegra, pero ese es el rol que nos corresponde. Y ahí vamos a estar, para bien de los colombianos, pero para bien de todos. Y cierro con lo de Venezuela y comparto una opinión con usted. Yo creo que Estados Unidos también aprendió las malas lecciones de Irak, Afganistán y Libia. Llegaron, acabaron con todo lo que había y después básicamente se crearon unos caos que no han terminado. Aquí en Venezuela tomaron acción de fuerza evidente, de superioridad, imposible siquiera de contrarrestar, pero al mismo tiempo lo hicieron de manera mesurada para que haya una transición ordenada. Y esperemos que la transición se mantenga porque, ojo, también los cubanos y gente como Delcy Rodríguez son expertos en ganar tiempo. Entonces ellos están poniendo cara de perritos falderos y están poniendo cara de yo no fui haciendo lo que les dicen, pero lo que están tratando de ganar es tiempo a ver cómo se quedan y cómo mantienen ese régimen. Los primeros interesados están en otros países distintos a Venezuela. Entonces yo sí creo que es bueno que haya un tiempo límite para que ya lleguen unas elecciones y llegue un gobierno institucional, democrático. Eso será gran noticia para Colombia. Con una Venezuela en democracia, Colombia va a ser un gran proveedor de productos, de economía. Lo que usted decía ahorita de las fuerzas militares, que usted entregó unas fuerzas militares lo más alto. Yo en estos días oí al presidente Uribe en algún discurso en plaza pública, él decía, nunca pensé que tuviéramos que volver a empezar. Entonces, Colombia también va a tener que volver a empezar, va a tener que refinanciar su deuda, va a tener que reconstruir muchas cosas, va a tener que recuperar el control territorial. Entonces, yo creo que la sinergia de dos países volviendo a empezar, Colombia y Venezuela, Colombia no habiendo caído tan bajo como Venezuela, pero yo creo que se crearán cosas muy bonitas. Sí, no, y donde nos quedemos más tiempo con esto, llegaremos a cosas hasta peores que Venezuela. Por eso nosotros ya tenemos que parar aquí, ya se probó que esto no es, y hay que andar en la dirección correcta. Ahora, también hay que reconocer qué motivó a la gente a votar por ese modelo. Y ahí yo también digo, ojo, porque esto no es fuerza, esto es seguridad y orden, con una enorme conciencia social
y con un enorme compromiso, porque es inaceptable que este país tenga 6 millones de personas en pobreza extrema, que no tienen agua, no tienen luz, viven en un piso de tierra y solo comen una vez al día. No, yo no acepto más eso. Y a mí me da pena, pero aquí a los colombianos nos tocó ponernos serios en crear riqueza para esta población. El país tiene 17 millones de personas por debajo de la línea de pobreza. Y sí, nos preciamos de tener enormes riquezas, claro. Tristemente las riquezas están hoy detenidas por las ideologías extremas que ya operan. O sea, las consultas previas ambientales y sociales se convirtieron en la principal herramienta ideológica para parar el uso de las riquezas, de los recursos naturales. Proyectos de desarrollo, o de los proyectos que no de paran, por desarrollo. ejemplo, cuando los explotan las bandas criminales, ¿cierto? Como en el caso del oro. No, pues es que lo del oro es terrible. No al oro porque contamina el agua, dicen. Lo siguiente que pasa es, llegan los criminales, los mismos que habían pagado la marcha para impedir eso, y arrasan con las cuencas de los ríos, arrasan con las entrañas de las montañas, o se suben a los páramos a sacar oro donde realmente sí hay el riesgo de contaminación por mercurio del agua. Es que es gravísimo lo que hace toda esta gente. Entonces yo sí digo, ya llegó la hora de romper estos falsos ambientalismos y de hablar claro, pensando con una enorme conciencia social, pero pensando en que la única forma donde los países han progresado es cuando hay un enfoque de inversión, de riqueza, pero con sentido de sociedad y de nación. Esto es lo que yo quiero realmente traer. Usted cita ahora al presidente Uribe. Usted sabe que hoy el único candidato que trabajó en el gobierno del presidente Uribe es quien le habla. Y usted sabe que el único candidato de todos los que hay que trabajó en la seguridad democrática del presidente Uribe es quien le habla. ¿Esto por qué se lo digo? Porque sí es verdad que hay que volver a tomar hay experiencia probada. un origen. Hay una experiencia probada y trabajada. Entonces yo por eso siempre le digo a muchos de las personas que sienten ese afecto por el presidente Uribe o que son parte del mismo centro democrático, aquí tienen una opción que básicamente los identifica y los representa en los términos que el presidente Uribe, digamos, agregó valor al país en estos asuntos de la seguridad. Bueno, otra cosa que es importante preguntarle a usted, antes de irnos del tema de Venezuela, es que usted fue embajador en Estados Unidos 2 veces. Hemos tenido una relación muy complicada entre el presidente Petro y el presidente Trump, ¿cierto? Con algunos riesgos, inclusive comerciales. ¿Usted cómo interpreta? Porque, digamos, para uno a simple vista, digamos, uno ve una recomposición de las relaciones, pero uno no entiende qué es lo que hay detrás. ¿Qué hay detrás de esa reunión de Petro y Trump en Estados Unidos? Pues primero, Felipe, duré meses insistiendo en la importancia de que la diplomacia se impusiera sobre la ideología. Pero lo que hizo el gobierno de Petro fue todo lo contrario. Tener una relación a las patadas y no con diplomacia. Y se dedicó a provocar, a martillar, a buscar conflicto, a buscar confrontación, pensando que no iba a pasar nada. Y eso ya que le costó al país. Nos desertificaron después de 28 años. Al presidente le quitaron la visa. Lo metieron en la lista Clinton, que es ponerlo ya como colaborador del crimen organizado. Y luego entonces siguió, dizque de amigo de Maduro, cuando ya vio que se llevaron a Maduro y que le dijeron, de pronto vamos por usted, cosa que yo pues, espero que nunca pase en Colombia, que tengamos que sufrir un dolor como el de Venezuela, entonces ahí sí se asustó. Y empezó a buscar de rodillas para llegar allá y poner cara de buena gente y demás. En estos días me decían, no, hombre, pero reconozca que es bueno que haya pasado la reunión. Sí, como diplomático, creo que es mejor para Colombia no seguir en el deterioro de la relación. Piense que a mí en el mes de octubre me tocó irme para Washington a pedirle al gobierno americano que por favor no le pusiera aranceles a Colombia, porque venían los aranceles y en lugar del gobierno estar haciendo lo que me tocó hacer a mí, yo me fui a hacerlo. Usted le tocó explicar que una cosa es el gobierno, otra del Estado y la gente. Y otra es la gente, los porque si colombianos. ponían aranceles se friegan los trabajadores, se friegan las empresas y se friega Colombia. Y le da más gasolina a un gobierno que vive de que la gente tenga necesidades. Y de crearle más dolores a los colombianos. Entonces, ¿yo cómo vi esta reunión? Pues mejor que ocurra que no ocurra. Mejor que pare el deterioro a que siga y se profundice. Eso sí me alegra. Pero ya entrando en cómo fue la reunión, piense que yo organicé 3 reuniones, una de Estado, 2 oficiales, una de trabajo, y he participado como en 8 reuniones de presidentes de Colombia y Estados Unidos al más alto nivel. Esta es una que me extrañó mucho, porque hubo una reunión, el presidente lo entran por una puerta aparte, pero no solo eso, pasaron 2 cosas que no son comunes. La primera, no hubo rueda de prensa conjunta. La segunda, no hubo comunicado conjunto. La tercera,
hasta donde me han contado, no hubo comunicado a la Casa Blanca especificando lo que pasó en la reunión. Nunca había visto yo eso, y ahí sí, la gente podrá decir lo que quiera, que es que Pinzón dice, que dijo, que ya hizo. Pues les estoy contando que quien más ha estado en los últimos 15 años en estas cosas, les puede decir que eso no había pasado en otra reunión. ¿Y qué dicen sus fuentes o su conocimiento y su experiencia de que haya un llamado de atención a proteger las elecciones, a que haya unas democracias libres, unas elecciones eso es muy libres y importante. justas? Eso es muy importante porque aquí... Pero lo ha negado, el gobierno lo ha negado. Sí, y yo no conozco el contexto de lo que ocurrió. O sea, ¿para qué presumimos de lo que no sabemos hoy? Pero sí le digo dos cosas. La primera, yo sí estoy muy preocupado por las elecciones. Y le digo por qué. Primero, porque ya, según el registrador nacional, hay más de 300 municipios en el país donde va a haber democracia con fusil. La gente la van a obligar a votar por quienes tienen el fusil ordenen. Y ya sabemos que aquí hubo un pacto de la picota. ¿Será que nos van a montar pacto de la picota 2, donde los criminales intervienen en las elecciones? Eso es lo primero. Lo segundo, yo veo desde RTBC hasta ministros, hasta el mismo presidente interviniendo en política todos los días. Eso antes implicaba sanciones de la Procuraduría. Es un tema que hay que entrar a evaluar. Tercero, es un tema que me parece importante notar. Si nosotros dejamos que las elecciones empiecen a tener este grado de intervención y no decimos nada, vamos a ver cómo el día de mañana, personas que no pudimos ir a hacer proselitismo, que no podemos estar, tenemos simplemente que avalar cualquier resultado. Ojo, porque eso no es así. Aquí le van a dar la orden a la gente de votar por el candidato que defina la extrema izquierda y Petro. Y eso me parece un tema muy delicado. ¿Y cómo protegemos las elecciones los ciudadanos de a pie? Hay un llamado importante que alguien hizo una vez y nosotros hemos también repetido, y es que pueden inscribirse para ser testigos electorales, eso es importante. Pero ¿qué otra cosa puede hacer la gente? Votar. Votar y estar pendiente ese día, y estar pendiente de que no haya un chocorazo, de que no haya malos comportamientos, pero también criticar. Es que ¿cómo es posible que en el Pacífico hay municipios donde en la elección de Petro votaron como por el 92% por el candidato Petro? ¿Será que es que allá lo amaba todo el mundo? ¿O hay un grupo criminal? Lo mismo que pasa en las autocracias, ¿cierto? Que ese tipo de resultados es típico de las autocracias, típico, ¿cierto? Donde hay un dictador, el 95% de la gente votó por él. Exactamente. Entonces, yo digo, claro que la democracia se trata de mayorías y está bien que se gestione eso y necesitamos mandatos claros, pero no una cosa vulgar donde además la gente no tiene el derecho a escoger, sino le dan la orden para simplemente aparentar que hubo una democracia. Entonces se vota, pero no libremente y de forma limpia. Y un tema que me preocupa mucho hoy, la plata que está fluyendo de la corrupción y de la criminalidad en la política es una cosa que es preocupante y devastadora. Es que es un gobierno que ha tenido caja, que ha adelantado impuestos y el dinero no se ve. Yo creo que ahí se está viendo en vallas, en elecciones, en compra de políticos. Para eso lo tenían guardado. Ahí está el dinero de la Guajira, ahí está el dinero del agua, ahí está el dinero de la salud. Y yo veo, por ejemplo, este tema de la contratación de personas por contratos de prestación de servicios de corto plazo, justo para el día de elecciones, justo antes de que se vence la ley de garantías o de que comience a aplicar la ley de garantías. Muy grave, muy grave. Entonces, pensar que ya tenemos unas elecciones limpias y transparentes, yo la verdad creo que ya eso no es cierto, ni siquiera si quisiéramos. Y el primer Ahora escenario. hay que descuidar lo que queda para que no terminen robándose las elecciones. Y el primer escenario para garantizar la recuperación de algunas libertades que se han ido perdiendo es votar la gran consulta por Colombia. O sea, el 8 de marzo hay que votar Congreso y hay que votar esa gran consulta por Colombia. Acuérdense que cuando ustedes decían hay muchos candidatos y ese llamado a la unión, son unos candidatos que ya atendieron ese llamado a la unión. Si usted quiere votar por otro candidato, habrá otra oportunidad en la primera vuelta, pero yo creo que es un deber ciudadano votar el 8 de marzo por esa gran consulta por Colombia. Antes de irnos de Estados Unidos, hay una teoría que dice que Estados Unidos está adoptando una nueva doctrina como lo que pasó en Europa, para la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y que se viene una especie de primavera latinoamericana. Entonces aquí hay dos preguntas. Primero, ¿usted qué cree de esa teoría? Y segundo, ¿sería posible que con Juan Carlos Pinzón como presidente de la República podamos pensar en un Plan Colombia 2.0 para rápida recuperación del equipamiento militar y para acelerar esa recuperación económica que necesitamos? A todos los que hablan de Plan Colombia 2.0 no conocen cómo fue el Plan Colombia 1 y sobre todo no saben lo que está pasando en Washington. No va a haber Plan Colombia 2.0. Va a haber una nueva alianza estratégica
y yo estoy ya trabajando en ella. La alianza tiene, por un lado, un componente de seguridad, justicia e inteligencia, que fortalece todo ese pilar. Un segundo componente de tecnología, transferencia de tecnología y participación de Colombia en nuevas tecnologías, desde mini reactores nucleares hasta temas tan importantes como todo lo que tiene que ver con semiconductores. Tercero, un tema de explotación y uso de minerales críticos, que es la gran oportunidad de que el país haga buen uso y meterse en las cadenas de valor de la producción de lo que tenemos, de oro, cobre, níquel, cobalto, etcétera. Cuarto, un tema muy fuerte de comercio e inversión. Hay que acelerar temas de comercio e inversión. Ahora, por ejemplo, un tema que yo veo en la industria textil que quedó mal negociado en el Acuerdo de Libre Comercio, y es que no hay lo que llaman acumulación. Entonces, otros países les permiten tener, por ejemplo, material importado, sumarlo al producto nacional y exportarlo como si fuera todo nacional. En Colombia no. Entonces, eso ha hecho menos competitiva nuestra industria textil. Este es un ejemplo de cosas que tenemos que entrar a verificar. Y obviamente un modelo de inversión que nos permita dar más confianza a la inversión norteamericana y extranjera en general para que fluya más al país. Cierro con una idea que es un acuerdo de educación. Yo espero crear la beca Miguel Uribe Turbay. Es una beca que pretende enviar a partir del periodo 28-29 3.000 jóvenes colombianos a estudiar maestrías en el exterior, jóvenes de ingreso medio y bajo, becas totales. O sea, yo no quiero que la gente se endeude para ir a estudiar, quiero que vayan, estudien y vuelvan. Eso lo hizo Singapur, lo ha hecho Corea del Sur y lo ha hecho China. Pero con mucha alguna retribución de que tiene que volver al país para que no, sea condonada la deuda. Si se materializa la llegada al país, hay cero deuda. Ok. Si no llegan, se cree automáticamente una deuda por parte del costo de que la gente con seguridad, con gratitud la pagará. Sí, pero es mejor que vengan. Sí, claro. Porque se trata de que todo ese capital humano vaya, vea el mundo, crezca, se vuelva más fuertes. Y volver a traer talento, porque eso es un poquito de promoción de talento, pero ¿cuánto talento hemos nosotros desperdiciado y se encuentra repartido alrededor del mundo? Claro, así es. Venga, para pasar al tema económico, que usted me da aquí la oportunidad, que lo hemos dejado pendiente. Usted hablaba de Singapur, del milagro de Singapur comparado con el tema del retroceso que ha tenido Cuba desde el 59. Y hay que entender que todavía falta mucho y que es muy triste ver esa Colombia profunda, entender las necesidades que tiene el Chocó. La gente reconoce que el gobierno no es el gobierno legítimo, donde en Nuquí, que tiene hasta 50 kilómetros de Quibdó, no hay una carretera directa. O sea, Quibdó no tiene una salida al mar. O sea, hay tantas necesidades en el Pacífico Sur, en Nariño, en el Cauca, en el Putumayo. Pero no podemos desconocer que en los últimos 20 años en Colombia hemos sacado la pobreza a casi el 30% de los habitantes. Esto quiere decir que si nosotros crecemos al 5%, en 10 años sacamos la otra mitad. Y si crecemos en 20 años, reducimos la pobreza a cero. Entonces no hay otro experimento distinto que ya también está probado que sea el crecimiento económico. Así es. ¿Cómo crecemos nosotros, Juan Carlos, de manera sostenible para alcanzar ese 5% en 20 años que necesitamos? Le anticipo lo que va a pasar. Miren, en el año 26 yo llevo todas las reformas. En el año 27 vamos a tener un ajuste fiscal y un ajuste de persecución a las finanzas criminales. Posiblemente el 27 la economía se nos apriete. Pero a partir del 25, implementado el plan, básicamente el Estatuto de Inversión, que crea zonas económicas especiales de iniciativa privada y reduce el impuesto de renta a básicamente 10% en 5 años para todos los proyectos nuevos de inversión en agroindustria, turismo, tecnología, vivienda popular, infraestructura, hidrocarburos y minería sostenible. La economía a partir del año 2028, 29, 30, y así la entregaré, estará creciendo 5 o 6%. Va a ser una economía súper dinámica. Realmente el país va a estar con volúmenes de inversión históricos y realmente con un proceso ya de aceleración de que eso se traduzca en beneficios sociales directos para la población más vulnerable y de frente. Yo voy a medir todos los meses el tema de reducción de la pobreza y de la pobreza extrema. Esa va a ser una de mis mediciones y obsesiones, así como reducir la tasa de homicidios, así como quiero medir el número de empleos creados o el nivel de inversión. El indicador de pobreza va a ser una obsesión que quiero que se le impregne a todo el sector privado y a toda la sociedad colombiana. Vamos a cambiar este país.
y vamos a quitarle las excusas a los violentos, pero al mismo tiempo lo tenemos que hacer por razones morales, éticas, por amor a nuestro pueblo. Le cuento una anécdota rápida a mi abuelo. Mi abuelo un día, tendría yo por ahí 12 años, jugaba a la selección, me vio con la camiseta de Colombia y entonces me dijo, usted quiere mucho a su país, ¿no, mijo? Es un patriota. Sí, abuelo, yo adoro Colombia. Y bueno, entonces me dice el abuelo, yo le voy a contar qué es querer a Colombia. Querer a Colombia no es la selección solamente, querer a Colombia no son las montañas, los ríos, las riquezas que nos han enseñado. Querer a Colombia es querer a los colombianos. Eso es querer a Colombia, porque Colombia somos los colombianos. Si de aquí nos sacaran a todos y trajeran noruegos, pues esto sería Noruega. Esto es Colombia porque estamos nosotros. Y es lo que nos hace especiales y diferentes. Y es lo que nos hace especiales. Hay que recordar, a mí me gusta, digamos, darle ese contexto a la gente que usted es economista, ¿cierto? Usted trabaja en el Departamento de Economía Global de Princeton. Yo soy economista, me gradué con honores de economía, 3 maestrías, una de esas es en economía, la otra en políticas públicas, otros en temas de estrategia y seguridad. Y trabajé, por ejemplo, fui miembro de la Junta del Banco Mundial, trabajé como jefe de gabinete del Ministerio de Hacienda y asesor de Mercado de Capitales en el Ministerio de Hacienda. También fui banquero de inversión y economista en Citigroup. También fui vicepresidente de la Asociación Bancaria, presidente Pro Bogotá. He sido pequeño empresario también. Lo digo porque he estado en todos los niveles de la economía, si se quiere. Y lo último que venía haciendo era ser profesor de economía política en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Princeton. Eso es lo que estaba haciendo, así como también profesor en visita en la Universidad de Arizona State. Entonces eso es lo que he hecho en este tiempo y por eso pues tengo toda esta perspectiva global de geopolítica, pero al mismo tiempo de la economía y una obsesión por haber buscado cuáles son las economías que progresaron para ver dónde están las experiencias que podemos implementar aquí. Eso es muy importante. Yo quería traer eso a colación para que habláramos de algo que a mí me preocupa en términos electorales y tiene que ver con el crecimiento del consumo, que la gente lo percibe como una especie como de boyancia económica. Y me decía Juan Daniel Oviedo en una conversación que tuvimos, me decía, esto es muy complejo porque es como cuando uno le dice a la gente que está en una fiesta pasando muy bueno, venga, oiga, pilas que les va a dar guayaba mañana o pilas que hay que pagar la cuenta. Nadie quiere el aguafiestas que está recordando que esto les va a costar muchísimo. ¿Usted qué tiene que decir y qué nos debe preocupar? Porque ese momento electoral va a coincidir con un momento como de efervescencia en el tema de consumo y de crecimiento económico. No, mire, primero el consumo del país está flotando esencialmente en 4 rentas. La primera, la cocaína. La segunda, el oro ilegal. La tercera, el gasto excesivo del gobierno en cosas que no son de impacto y de generación de progreso. Y la cuarta, en otros temas de economía ilegal que pasan por contrabando, que pasan por una buena noticia, buenos precios de commodities. Mala noticia últimamente, la bajada del dólar para algunos, porque eso ha bajado los ingresos. Pero en resumen, eso es lo que tiene el país flotando. Pero cuando uno mira cómo progresan o por qué progresan los países, es por la tasa de inversión. Y la tasa de inversión pasó hoy a estar en 16.5. Es la más baja desde el año 2000. Y la producción industrial también cayendo. Y la producción industrial cayendo y la inversión extranjera directa cayendo. Entonces, cuando uno mira cómo va a ser el futuro, pues eso muestra un mal futuro. O puesto de otra manera, oiga, estamos creciendo. Ah, sí, ¿a cuánto? Al 2.5%. Es un crecimiento mediocre para un país de 17 millones de pobres. Ese es el punto. Eso es lo primero. Lo segundo, yo sí uso un poco el símil que usted menciona y lo he dicho en varias partes. Lo que está pasando con las finanzas públicas es la historia del tipo que arranca una rumba un viernes y se mete básicamente una rasca y está gozando y la rumba sigue el sábado y el domingo y todo lo paga con la tarjeta de crédito y ya borracho invita a todo el bar y que viva la fiesta y que quede berraquera y se despierta el martes porque el lunes duerme todo el día, muy a lo Petro, y el martes se despierta y cuando mira el extracto de la tarjeta debe los gastos de un año. ¿Sabe qué es la mala noticia? Que Petro no se va a despertar. Me voy a despertar yo el 7 de agosto y voy a encontrar no una olla raspada, sino desfondada y fuera de eso desgreñada y mal manejada. Vamos a tener que ponerle orden a las finanzas, a la organización del Estado y a una proyección sobre los planes que ya hemos hablado para poner a crecer este país como debe ser y como Dios manda. Bueno, Juan Carlos, después de todo lo que has vivido en el servicio público, has estado en la seguridad, en la diplomacia, has tomado decisiones difíciles, ¿qué es lo que más te ha cobrado personalmente estar en el Estado? O en campaña, como ahora.
Pues hay muchas cosas duras de todo esto, ¿no? Por ejemplo, la gente tiene una percepción muy negativa sobre cualquiera que esté en el servicio público y a todo el mundo lo mete en la misma bolsa. Hoy iba caminando por ahí, por un lado, y una señora se emocionó, me abrazó, se tomó foto conmigo, pero un señor que está en la mesa al lado lo alcanzó a oír: todos los políticos son iguales. Yo digo: no, yo no soy igual. Me da pena. Es decir, he tenido otras actividades en la vida, he ejecutado recursos públicos con absoluta transparencia, y si bien es cierto, no puedo decir que todo lo que he hecho es perfecto, ha habido muchos aciertos y resultados probados, también hay muchas frustraciones sobre lo que no se hizo. Pero no acepto que a uno lo traten como que todo el mundo es igual, porque las razones que yo tengo para estar aquí son de servicio, son de amor por el país. Eso es lo que yo quiero que la gente entienda. Yo no aparecí para ser presidente ni tengo un sueño juvenil. La vida, incluso por la familia donde yo vengo de una familia de clase media, yo no vengo de una familia de fortuna ni de herencia, lo cual no está mal quien la tenga, pero eso no es lo que me tocó a mí. Yo no soy hijo de político, ni nieto de expresidente, ni bisnieto de expresidente, ni hay un presidente que haga campaña por mí. Me toca solo, con mucha gente buena que me acompaña, de clase media, clase popular, colombianos comunes y corrientes, algunos empresarios amigos que nos aportan, pero tampoco tengo básicamente un magnate que hace lo que uno diga, pues, para que uno entonces llegue, o mejor, que el presidente termine subalterno de alguien. No, me ha tocado solo, y todo lo que me ha tocado en la vida, Felipe, ha sido trabajando. Sí, me ha tocado trabajar duro y siempre he tratado de ser el mejor en todo lo que me meto. Eso sí es una responsabilidad, y así es que se me han aparecido oportunidades. Por ejemplo, ¿usted cree que yo hubiera podido estudiar en Estados Unidos con los ingresos de mi papá o con lo que yo trabajo? Nunca. Me dieron una beca completa. Si no, nunca habría podido ir a estudiar allí. Eso es lo que yo quiero que le pase a los colombianos, que la gente tenga estas oportunidades. Y así es que yo he podido estar en esto. Pero la gente va perdiendo credibilidad y confianza, porque es que es verdad y es muy difícil de ver en el tiempo. Entonces sí, hemos sacado el 20% de los colombianos de la pobreza, pero la gente también ve que la corrupción sube, que siguen eligiendo los mismos congresistas de las regiones, que las decisiones de gobierno los toman los criminales, que cada 4 años hay un nuevo proceso de impunidad que le garantiza a los violentos que se van a reincorporar a la vida civil o que pueden volver a delinquir bajo otro nombre. O sea, ¿cómo le mandamos un mensaje a la gente de que es que de verdad el cambio es ese? Sí, llegó la hora en que la gente de clase media, de clase popular, llegue al poder, porque hasta hoy no ha habido. Entonces uno dice: es que Petro, todo esto, sí, pero es que Petro ni siquiera, él mismo reconoce que ¿cómo fue que ni hizo la tesis de maestría? O sea, es una vergüenza. Todo lo que él cuenta es, como dice uno, es el ejemplo de todo lo que no es ejemplo. O sea, es un desastre. Increíble, sí. Entonces yo digo, si quieren, sí puedo decirles, pues yo soy un poco como el caso del tipo que toda la vida ha hecho la tarea que se le ha puesto. El juicioso del curso. El que siempre ha hecho lo que hay que hacer. Entonces yo digo, esa tranquilidad se la quiero dar a los colombianos. Yo no voy a prometer que cuando yo llegue se acabaron los problemas de Colombia, o que si yo llego, como dijo alguien, acabo con todos los bandidos. Eso es ridículo que la gente hable así siquiera. Yo le aseguro a los colombianos que vengo con la preparación, la experiencia, que tengo ya los planes listos y que soy una persona metódica, que vengo a ejecutar esos planes, a producir resultados y a estar recorriendo el país y gobernando en el terreno donde se necesita y ejerciendo toda la autoridad necesaria para que el país avance. Sin promesas, sin milagros, sin magia, pero un país avanzando y un país que va a ser un país importante en el mundo. Eso se los aseguro. Bueno, nosotros hablamos recientemente y ya hicimos todo ese capítulo con el que nosotros cerramos nuestros episodios, que es el de cápsulas personales. Y yo le quiero hacer una pregunta a usted distinta, porque a mí me pasaba, ojalá me preguntaran esto, nadie me pregunta esto. ¿Usted qué pregunta le gustaría que le hicieran sobre Juan Carlos, la persona y no el político? No he pensado en eso. ¿Usted qué ha pensado, Felipe? Porque no lo pensé antes. Pues. Me la devolvió muy rápido, pero Hágale. bueno, como ese, de pronto eso que usted quiera contar personal, que siempre se le queda en el tintero y que no puede contar. Por ejemplo, lo que nos acaba de contar de su origen y de que siempre ha sido cumplidor de la tarea y que siempre ha hablado con hechos. No sé, algo así se me ocurría para no preguntarle lo mismo de siempre. Sí. No, yo tal vez puedo decirle eso. De pronto a veces la gente me ve como una persona muy seria. Alguna gente dice que yo soy distante, que soy frío. Y sí, yo soy una persona que estoy siempre como tratando de hacer lo que tengo que hacer. Pero usted es tímido. Soy tímido, o sea, sí.
hubiera querido ser un tipo que toca guitarra, un tipo que juega bien fútbol, un tipo que hace música, digamos, que baila divinamente. No fue eso. Pero al mismo tiempo, pues de pronto la vida me dio otras cosas. Un tipo que, digamos, le pone la disciplina a la vida, que hace lo que tiene que hacer, que todo el tiempo está pensando en resolver problemas, en ayudar. Y yo, de todas maneras, sí tengo mi sentido del humor, mi calidez, quiero la gente, me duele la gente. En círculos íntimos. Sí, por ejemplo, el grupo de mis amigos del colegio, los que quiero tanto y, por ejemplo, ya los extraño en este tiempo. Ahora que decíamos, ¿qué pierde uno en esto? No he vuelto a ver a mis papás, y me da mucho pesar. No he vuelto a compartir con mis amigos de la vida, porque estoy recorriendo el país, porque estoy en este trabajo de buscar ofrecerle un servicio a los colombianos. Entonces, bueno, eso es lo que traen estas cosas. Lo que pasa también es que no es la primera vez que me pasa, ¿no? Yo en todos los cargos de servicio he perdido muchos eventos familiares, he perdido todos esos momentos. Eso no debe ser un servicio al país. Sí, es un servicio al país y lo hago con mucho gusto. Además, no me estoy quejando, pero estoy contando que eso pasa. Entonces, por ejemplo, sí me ha pasado que en los últimos años llego a reuniones de mis amigos del colegio y ellos se han seguido reuniendo, han pasado 1000 anécdotas y yo soy el bobo que no sabe qué pasó. Y digo, mierda, está desactualizado. Estoy desactualizado. Y sigo con los cuentos del colegio. Y estos tipos Venga, ya... hablemos de este paseo. No, han pasado 4 paseos exacto, después. han pasado 4 paseos después. Más o menos eso ha pasado. Bueno, Juan, vea que sí la encontramos. Sí, muy bien. Oiga, le agradezco Felipe, mucho y muchas gracias, mucha suerte hermano. en todo lo que se viene. Hombre, muy querido. Muchas gracias. Gracias por la entrevista.